Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Rogelio Rodríguez López, aquí de vuelta con ustedes. Qué bueno verlos. Muchas gracias a toda la gente que se ha suscrito al canal. Eso nos ayuda mucho y nos motiva para seguir haciendo estos videos. Ha sido muy divertido hacerlos. Y si les gusta escuchar pláticas de películas o hablar de películas, suscríbanse al canal, denle ahí clic a la campana, no les cuesta nada y sé que les va a gustar mucho todos estos videos que estamos haciendo. Y pues ahora empieza la transición a la época navideña y pues inevitablemente vamos a hablar de películas de Navidad. Así es que vamos a empezar a hacerlo con una película de horror todavía que se lleva a cabo en Navidad. Y se trata de Black Christmas. Así es que por favor acompáñenme y vamos a platicar un poco sobre esta película. Como ya habíamos hablado en otros videos, a finales de los años 60 y principios de los años 70, el cine empieza a evolucionar de una manera en la que empiezan a salir muchas películas independientes de horror. Y esas películas empiezan a funcionar mucho en taquilla. Se acababa de desarrollar a finales de los 60 The Night of the Living Dead y en ese momento se estaba haciendo The Texas Chainsaw Massacre. Al mismo tiempo se empieza a desarrollar Black Christmas en Canadá. Bob Clark es el director y productor de la película, y en ese entonces él ya había hecho dos películas de horror, Children Shouldn't Play with Dead Things y Dead of Night. Él las había hecho en Florida, pero decide hacer un cambio de aires y se muda a Toronto, Canadá. En ese entonces él dice que la manera más fácil de conseguir financiamiento para hacer películas era en el cine de horror o en el cine porno, pero él no quería hacer cine porno, entonces decide estar en el cine de horror. Ahí es como empieza sus películas y por eso decide hacer también Black Christmas. Tenemos que establecer que en ese entonces todavía no existían esas películas que ahora pueden ser consideradas un poco cliché. Esas películas en las que alguien llega a la casa de una familia o de ciertas personas y los empieza a acechar, o se mete a la casa y los empieza a matar, o siempre estuvo en esa casa escondido y los empieza a matar también. Algo que ahora vemos constantemente en muchas películas de terror. En ese entonces no existía, y de hecho Black Christmas es la película que sirve como incursionista a este tipo de películas. Roy Moore es el escritor original de la película, que en ese momento el guión que él tenía se llamaba The Babysitter, y se dice que todo esto fue influenciado gracias a la leyenda urbana que existía de The Babysitter and the Man Upstairs. Esa leyenda urbana empezó a tomar mucha fama a finales de los 60 y principios del 70, en la que una niñera recibía llamadas de alguien y esa persona se encontraba en la misma casa y la acechaba. De hecho, esa leyenda urbana empieza a funcionar mucho para crear muchas más películas. Además de Black Christmas, existen películas como When a Stranger Calls. Y esa idea de que alguien te llama dentro de la misma casa ya es algo que no nos llama tanto la atención porque ya la hemos visto en algún momento. Sin embargo, esta película, Black Christmas, es donde se ve por primera vez. Como lo mencionaba, el guión original de la película se llamaba Babysitter. Ese guión llega a la casa productora en donde trabajaba Bob Clark y él empieza a adaptarlo de una manera en que empieza a establecerlo en la época de Navidad y cambia la idea de ya no se trata de una niñera, sino más bien de un grupo de chicas universitarias que son parte de una sororidad que es una fraternidad de mujeres, y ahí es en donde un asesino o una persona loca empieza a acecharlas. Eventualmente cambia el guión a Stop Me y posteriormente lo termina llamando Black Christmas. Bob Clark quería establecer la película de esa manera porque él creía que a la fecha no existían películas que retrataran de manera realista a la gente universitaria. Él creía que nunca se le daba la seriedad de vida, se les retrataba como esta gente que nada más estaba en la fiesta y que no tenía seriedad alguna. Sin embargo, él creía que los universitarios eran gente joven, adulta, inteligente o incluso más inteligente que cualquier otro adulto y que eran muy irreverentes y cuestionaban todo. Entonces él quería que se les retratara de esa manera, darles honor en el cine. Así que de este modo pasemos a la trama y de lo que trata la película. El reparto está conformado por Olivia Hussey en el papel de Jess, Margot Kidder en el papel de Barb, Andrea Marty en el papel de Phil, Marianne Waldman en el papel de Mrs. Mack, Lynn Griffith en el papel de Claire, Keir Dullea en el papel de Peter y John Saxon en el papel del teniente Ken Fuller.
La historia empieza con la perspectiva de una persona que está rodeando una casa muy grande, una casa que sirve como la sororidad de este grupo de chicas. Logra trepar la pared de esta casa y se logra meter a la casa para quedarse en el ático de ella. Es ahí donde va a empezar a acechar a todo este grupo de chicas. Las chicas están teniendo una celebración previa a la Navidad antes de que todas se vayan a sus casas a celebrar con su familia. Y vemos que una de ellas, que es la que está más interesada en irse a dormir porque a la mañana siguiente la va a ir a recoger su papá, se sube a su cuarto y empieza a empacar. En ese momento es cuando sufre ese primer ataque y resulta ser la primera víctima de este psicópata. A la mañana siguiente nadie se da cuenta que le pasó esto a esa chica y todos siguen su vida como si nada, hasta que el papá llega a la casa porque nunca llegó su hija a verlo donde habían quedado que la iba a recoger. En ese momento empiezan a preguntarse qué pasó, dónde está. Van con la policía no les hace mucho caso, como que creen que ella huyó con el novio, cosas así, no le dan seriedad al asunto. Durante esos días también en la casa se habían estado recibiendo ciertas llamadas muy incómodas, en las que se oía una persona del otro lado diciendo obscenidades o haciendo ruidos muy grotescos, pero Olivia Hussey, el personaje de Jess, es la que empieza a tomar un poco más de seriedad al asunto y lo va a reportar también a la policía. La policía tampoco les hace mucho caso en ese momento. Horas después es cuando el teniente Ken Fuller entra en la investigación y él es el que le empieza a dar más seguimiento a todo, tanto a las llamadas como a la desaparición de Claire. Se unen a la brigada de búsqueda de otra joven que había desaparecido una noche anterior, una joven que no era parte de la sororidad pero también del campus de la universidad, y empiezan a buscarla. De modo que a la joven la encuentran muerta, pero no se sabe todavía nada de Claire. Pero eso empieza a dar un poco de mala espina para todos los demás. El asesino se encuentra aún en el ático y Mrs. Mack en algún momento sube al ático a revisar unas cosas y es cuando el asesino Bill la termina matando también. Tiempo después baja el asesino y mata a Barb en su cuarto mientras se encontraba dormida y posteriormente mata a Phil también cuando va a entrar a su cuarto. Durante todo este proceso de investigación no se habían relacionado las llamadas obscenas con la desaparición de Claire. Sin embargo, el teniente Fuller decide ponerle un micrófono al teléfono de la casa para poder rastrear la llamada de donde vienen las llamadas obscenas. Cuando se logra rastrear la llamada, se sabe que la llamada viene de la misma casa en donde se encuentran las jóvenes. La policía le avisa a Jess que se trata de eso y Jess intenta ir a buscar a sus amigas para salvarlas, pero ellas ya habían sido asesinadas. En ese momento es atacada por Bill y se esconde en el sótano de la casa. Y ahí es cuando entra también Peter a la casa buscándola, pero como ella está muy asustada, ella cree que Peter es el asesino y lo golpea. Termina muerto también Peter y ella termina siendo rescatada por la policía. Al final de la película todo el mundo la está rodeando y ella está en shock y la dejan ahí en la cama porque piensan que el asesino ya había muerto. Sin embargo, nosotros como audiencia sabemos que el asesino sigue ahí escondido en la casa y así es como termina la película. La idea de Clark siempre fue mantener al asesino escondido, digamos, nunca presentarlo. Se quiere enfocar totalmente en los personajes de las jóvenes de la sororidad. La película se filma en Toronto, Canadá, y una de las cosas más importantes para la película es la casa, la locación en donde se hizo. Se estuvo buscando esa casa durante un par de semanas por todo Toronto hasta dar con esta casa que funcionara como una casa majestuosa en donde se pudiera dar una cena navideña, pero a la vez que fuera amenazante, que fuera un poco tétrica. Con ayuda de la iluminación y del diseño de producción nos iba a dar todo este sentimiento, ¿no? Acogedora, pero a la vez amenazante. Y tenía que tener una distribución muy específica para los encuadres de la cámara que se necesitaban hacer, como por ejemplo mostrar el vestíbulo en donde se recibían las llamadas y que se viera desde arriba por las escaleras, haciendo referencia a que nuestro personaje del asesino se encuentra en el ático escondido y las está viendo sin que ellas se den cuenta. Para las escenas de la perspectiva del asesino, Bert Dunn, que es el operador de cámara, y en ese momento se le ocurre crear un rig, un aditamento en el que pudiera colgarse la cámara y poder tener flexibilidad o libertad con sus manos. Podía trepar las escaleras o trepar la enredadera por la pared de la casa
con las dos manos y poder voltear para arriba, poder voltear para abajo y que la cámara funcionara como si fueran sus ojos. Y ahora sobre la música, es algo muy importante también dentro de la película. La música tiene un sonido muy peculiar, en el que en muchas partes es muy amenazante y es un sonido que no puede salir nada más de cualquier instrumento de música. Carl Sitter, que era el músico en ese momento, el compositor, él lo que logra hacer es en su piano parado, no de cola, le logra colgar cosas como tenedores, cucharas o peines de metal, para que cuando tocara el piano, todas esas cosas empezaran a chocar con las cuerdas del piano y lograran tener esta vibración que suena en la película, ¿no? Obviamente ese sonido, habiéndolo grabado así nada más, tenía que tener muchas capas de filtrado, ¿no? Ahora ese tipo de filtrado con un software, con una computadora, se puede hacer muy fácilmente. Se filtra y se quita todo el ruido. Sin embargo, en ese entonces estamos hablando de cinta, de cassettes. Entonces tenían que hacer un limpiado de los cassettes con sus técnicas mecánicas que tenían, grabándolo de un lado a otro y limpiándolo, quitándolo ciertas frecuencias por medio de cinta. Entonces fue un proceso muy, muy tedioso y muy largo, algo que tal vez ahora se podría hacer en cuestión de media hora, ¿no? Algo que personalmente siempre me causó mucha intriga o mucha curiosidad fue la parte de cómo matan a Claire con la bolsa de plástico. Es una imagen, cuando ya Claire está muerta y tiene la bolsa de plástico encima, es una imagen muy recurrente durante toda la película, y de hecho es una imagen que se usa mucho para presentar la película o para hacer la publicidad de la película. Pero me intrigó mucho personalmente cuando la vi, porque es muy impactante la forma en como Claire está inmóvil y tiene la bolsa encima, y dura mucho esa escena. Entonces yo recuerdo mucho que cuando la vi dije, ¿cómo lo habrán hecho para que ella pudiera en realidad estar segura, ¿no? Y ella lo explica, que en realidad la forma como tenía la bolsa puesta, sí tenía un hoyo en la boca en donde podía respirar, pero obviamente la luz y el acomodo de la cámara, la composición, ayudan a que no se vea, y ella se mantiene completamente inmóvil, que de hecho dice que sí logra aguantar la respiración durante mucho tiempo. Y eso es porque en ese momento era una ardua nadadora. Entonces esas escenas son muy importantes porque sí resultan ser un poco incómodas. O sea, sí se ve como que sí está muerta ahí y son muy recurrentes, ¿no? Entonces es algo peculiar, ya muy personal, que puedo comentar. Y ya adentrándonos más en el análisis de la película, podemos hablar de cómo Clark quería retratar a sus personajes de una manera más tridimensional, dándoles esta personalidad que nos va a ir atrayendo poco a poco y que nos va a hacer encariñarnos con ellos, tanto las jóvenes de la sororidad como con la policía, el teniente o los personajes de alrededor. Y sabemos qué es lo que les está acechando, entonces nos empieza a poner con gran tensión. Es una manera de mantenernos en este suspenso. Es un uso del suspenso muy clásico, ¿no? Como se había estado haciendo desde los 60. La película, a pesar de que se trate de una película de un asesino con mucho suspenso y muy oscura, tiene muchos momentos de humor, y estos momentos de humor sirven como una especie de respiro para la audiencia, ¿no? Momentos de humor que vienen con Margot Kidder en el papel de Barb, que con su personalidad tan irreverente y que se encuentra borracha casi todo el tiempo y haciendo chistes y cosas así, nos da un poco de ese humor. También otros momentos de humor vienen con Mrs. Mac, que se encuentra botellas de alcohol por todos lados, las tiene escondidas por todos lados, que de hecho ese es un detalle que sacó Bob Clark de una de sus tías. Bob Clark nunca tiene la intención de dar un mensaje político con esta película. Sin embargo, después con los años se han hecho muchos análisis del mensaje y se habla mucho de este mensaje feminista que existe de la película. Una crítica directa a la poca seriedad que se le puede dar a la mujer cuando pide ayuda o cuando levanta alarmas, ¿no? En la película nadie les empieza a hacer caso sobre las llamadas o sobre la desaparición de Claire hasta que el teniente Fuller empieza a encabezar la investigación.
Critica también el supuesto poder que el hombre quisiera tener sobre la mujer, como por ejemplo en la situación con Jess y Peter, en la que Jess llega a avisarle a Peter que está embarazada, pero que no va a tener al bebé, y Peter se pone como loco, casi ordenándole lo que va a hacer, como si él tuviera el poder de decirle qué va a hacer y que se van a casar y todo, ¿no? Pero Jess, siendo un personaje tan fuerte, pues le demuestra que no lo va a hacer cambiar de parecer, y eso es lo que enloquece aún más a Peter, ¿no? El no poder tener el control sobre ella, ni siquiera el que no me preguntaste ni nada, sino no estás haciendo lo que yo te digo. Entonces es una crítica también a ese sistema de patriarcado en el que creemos que como hombres podemos gobernar a la mujer. De hecho, este enfrentamiento que tienen Jess con Peter nos sirve dramáticamente dentro de la historia para empezar a sospechar de Peter. Aunque en la audiencia sabemos perfectamente que se trata de otra persona, en algún momento te explican de una manera lógica que se puede creer que Peter es el asesino, ¿no? Por todo este comportamiento que tiene hacia Jess. El personaje de Jess es un personaje muy interesante, es nuestro personaje principal y se va creando un poco a poco con distintas capas, ¿no? Es un personaje fuerte en el que en ese momento tiene este problema de que está embarazada y no sabe qué hacer, está preocupada, pero a la vez está preocupada porque Claire ha desaparecido y a la vez está preocupada porque Phil está desconsolada de que no encuentran a Claire. Y también está preocupada porque Barb estuvo borracha y está durmiendo. Entonces está preocupada por todo el mundo, ¿no? Quiere ser como el soporte de todos. Incluso esto se demuestra cuando la policía le dice que el asesino o que la persona que los está acechando está en la casa. Ella, en vez de salir corriendo de la casa, sube las escaleras para buscar a sus amigas e intentar ayudarles. Ella no sabe que ellas ya están muertas, pero intenta ayudarles. Eso crea todavía más tensión en un clímax en el que la audiencia sabe que lo único que tiene que hacer es salir de la casa, pero ella no lo hace. El final tan abierto que nos deja la película es un final que no da mucha esperanza a nuestro personaje principal. Sabemos que en ese momento todos están en paz y está rodeada de la policía y de tantas personas, pero poco a poco estas personas se empiezan a ocupar con otras cosas y se empiezan a alejar de ella, dejándola expuesta de nueva cuenta. Nosotros como audiencia sabemos que el asesino sigue estando por ahí. Es esa crítica a esa sociedad que de nueva cuenta expone a la mujer después de haber pasado por una tragedia de esta magnitud. Ahora pasemos al recibimiento que tuvo la película después de haber sido estrenada. La película se estrena en octubre de 1974 en Canadá y después de haber sido hecha con un presupuesto de $671,000, recauda $2 millones en Canadá. Resulta ser una de las películas canadienses más taquilleras y eso hace que Warner Brothers se interese por la película y la distribuya en Estados Unidos, pero decide cambiarle el nombre de Black Christmas a Silent Night, Evil Night. Esto lo hace porque en los 70s se desarrolla este movimiento tan fuerte de explotación negra que significa sacar películas de cualquier historia pero que fueran desarrolladas dentro de la cultura afroamericana, usando música afroamericana, con actores afroamericanos. Entonces creían que eso iba a dar esa idea que se trataba de una película de explotación negra. La película no le va muy bien porque justo sale al mismo tiempo que The Godfather y The Man with a Golden Gun. Entonces eran películas muy taquilleras que era difícil competir contra ellas. Eventualmente deciden retractarse con el cambio del nombre y le vuelven a poner Black Christmas al año siguiente y la vuelven a estrenar, que tampoco le empieza a ir muy bien a la película y eventualmente muchos cines deciden cancelar su presentación o quitarla de cartelera antes de lo acordado. La película termina su estancia en cartelera en diciembre de 1975 en Estados Unidos y logra recaudar simplemente $1 millón. La película empieza a recibir muchas críticas muy encontradas, en las que principalmente se le catalogaba como una película con un uso de violencia sin sentido, sin ningún mensaje y sin ninguna razón. Sin embargo, poco a poco la audiencia empieza a ser más benévola con las críticas de la película y eventualmente se convierte en esta gran película de culto que sirve de gran inspiración para todos los slashers que vienen después. De esta manera, Black Christmas se convierte en la primera película de horror que se lleva a cabo en una época específica, en Navidad. Esto empieza a abrir la puerta a otras películas como Halloween, por ejemplo, ¿no?
Black Christmas sigue sin envejecer y todo es debido a dos puntos principales en la película. Uno de ellos es el no revelar nunca el asesino, no mostrarle tanta participación, y también el final abierto que dejamos, ¿no? Un final en el que sabemos que posiblemente le pasa algo a Jess, pero no nos lo declara abiertamente, ¿no? Y eso ha hecho que la película se convierta en esta película de culto y siga trascendiendo con la historia del cine. Se llegan a hacer 2 remakes de la película y se abordan de una manera distinta, en la que se explica un poco más de dónde viene Billy o de qué se trata Billy, se le da más exposición, ¿no? Black Christmas es una película que se llevó a cabo de una manera muy planeada. Bob Clark tenía todo en su mente y tenía muy bien estudiado todo lo que quería hacer día con día. Tiene una estética muy específica que, gracias a la casa en donde se lleva a cabo y al tipo de iluminación que se hace, nos lleva en este recorrido tan grato y tan disfrutable, ¿no? Un suspenso muy clásico en el que brincamos de la perspectiva del asesino a las víctimas y estamos dentro de la vida de las víctimas, ¿no? Nos encariñamos con estos personajes en un ambiente muy acogedor, pero a la vez muy amenazante. Es una película muy disfrutable dentro del género de horror y muy recomendable. Y pues sin más, espero les haya gustado este video. La verdad se las recomiendo mucho. Es una película muy agradable y en esta época de Navidad pues qué mejor que desempolvarla un poco, ¿no? Si les gustan estos videos, por favor suscríbanse, ahí denle a la campanita, como siempre se los voy a estar recordando. Un saludo y que estén muy bien. Hasta luego.